El día de hoy presentamos un video más de la serie de videos relacionados al tema derivación de palabras. En este caso vamos a hablar acerca de los prefijos y sufijos griegos y latinos. Vamos a conocer de qué se trata y sobre todo a dar ejemplos. Vamos a iniciar con los prefijos griegos. Solamente para recordar, un prefijo va antes de la raíz o palabra simple, y en este caso los prefijos griegos se dividen en 4: prefijos inseparables, prefijos preposicionales, prefijos adverbiales y prefijos pronominales. Los prefijos inseparables son elementos morfológicos que en griego solamente se usan unidas a una palabra y nunca de manera aislada, ya que por sí mismos no tienen ningún sentido. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el prefijo a o an. Su significado es privación, privado de. Un ejemplo es amorfo, ¿no? Y aquí tenemos marcado de color amarillo el prefijo. Después está otro, el prefijo dis, significado imposibilidad, desagrado, dificultad, mal, penosamente. Ejemplo, discapacitado. Y aquí está presente el prefijo. Prefijo emi, significado en medio, la mitad de. Ejemplo, hemisferio. Aquí tenemos otra tabla con prefijos. El prefijo ana, significado hacia arriba, hacia atrás, repetición y fuera de. Ejemplo, anatomía. Prefijo apo, significado separación, privación o alejamiento. Ejemplo, apóstata. Prefijo anti, significado contra. Ejemplo, antivirus. Prefijo dia, separación por medio de, a través de, entre. Ejemplo, diámetro, diagonal, diálogo, diagnóstico. Prefijo en, significado en, dentro de. Ejemplo, enciclopedia. Prefijo e, significado desde lejos, fuera de. Ejemplo, ecléctico. Prefijo met o meta, significado más allá. Ejemplo, metafísica. Continuamos con los prefijos preposicionales griegos. Son aquellos que le agregan un sentido de ubicación al sustantivo. Vamos a ver algunos ejemplos para comprender esto. Tenemos el prefijo hiper, significado exceso o superioridad. Ejemplo, hipertensión. Prefijo bio, significado vida. Ejemplo, biología. Prefijo foto, significado luz. Ejemplo, fotosíntesis. Continuamos con los prefijos adverbiales. Son un complemento del verbo y nos da información sobre el lugar, el tiempo o el modo en donde se realiza una acción. Tenemos aquí varios ejemplos. Prefijo endo, significado dentro. Ejemplo, endoscopio. Prefijo exo, significado fuera. Ejemplo, exorcismo. Prefijo tele, significado lejos. Ejemplo, telescopio. Ahora siguen los prefijos pronominales griegos. Son aquellos que guardan estrecha relación con el pronombre. Vamos a ver los ejemplos. Prefijo auto, significado por sí mismo. Ejemplo, autodidacta. Prefijo alo o al, significado otro. Ejemplo, alegoría. Prefijo hetero, significado diferente. Ejemplo, heterogéneo. Vamos a continuar con los sufijos griegos, y en este caso como tal los sufijos griegos no tienen una clasificación, sino simplemente son sufijos y actúan en la composición, en la derivación de la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos. Sufijo algia, significado dolor. Ejemplo, nostalgia. Y nuevamente pintamos de color amarillo los sufijos para que los identifiquen a dónde se encuentran complementando, en este caso, la raíz de la palabra. Continúo con el sufijo fasis, significado expresión. Ejemplo, paráfrasis. Y nuevamente ahí está. Sufijo fobia, significado rechazo o temor. Ejemplo, acrofobia. Sufijo grama, significado letra. Ejemplo, crucigrama. Sufijo latria, significado adoración. Ejemplo, idolatria. Sufijo logia, significado ciencia. Ejemplo, ecología.
Sufijo ismo, significado, sistema, doctrina o ideología en común. Por ejemplo, catolicismo. Entonces vean cómo los sufijos actúan dentro de la composición, derivación de algunas palabras. Ahora vamos a hablar acerca de los prefijos latinos, ¿no? Los prefijos latinos se dividen en dos: prefijos preposicionales y prefijos inseparables. Vamos a ver de qué se trata y sobre todo también los ejemplos. Número 1. Prefijos inseparables. Son aquellos elementos de las palabras que en español no existen como palabras independientes y solamente se encuentran en palabras compuestas. Vamos a ver cómo actúan estos prefijos inseparables en estos ejemplos. Prefijo retro, significado hacia atrás. Ejemplo, retroalimentación. Y nuevamente te remarcamos de color amarillo el prefijo para que visualices cómo actúa dentro de esta palabra y por supuesto dándole un giro diferente respecto al significado de la palabra alimentación. Como tal es retroalimentación. Prefijo re, significado repetición, ejemplo repasar. Prefijo in, significado negación, ejemplo infalible. Prefijo di o dis, significado que se opone, separación, ejemplo disimil. Prefijo semi, significado mitad, ejemplo seminuevo. Prefijos preposicionales son aquellos que dan información sobre la ubicación de un sustantivo. Vamos a analizar los ejemplos y ver de qué se trata. Prefijo ab o abs, significado separar o evitar, ejemplo abstinencia. Prefijo ante, significado delante, ejemplo anteponer. Prefijo extra, significado que rebasa, ejemplo extramuros. Prefijo infra, significado por debajo, ejemplo inframundo. Prefijo inter, significado en medio de, ejemplo intermedio. Prefijo omni, significado que abarca todo, ejemplo omnipresente. Prefijo pre, significado antecede, ejemplo precedente. Prefijo pos o post, significado después, ejemplo posgrado. Prefijo circun, significado alrededor de, ejemplo circunferencia. Prefijo sub, significado bajo, debajo de, ejemplo subdelegación. Prefijo trans o tras, significado más allá, ejemplo transatlántico. Y bueno, esos fueron los prefijos preposicionales. Continuamos ahora con los sufijos latinos y solamente recordar que no hay una clasificación, sino simplemente son sufijos y actúan dentro de la estructura de la palabra, dándole un giro a su significado. Vamos a ver algunos ejemplos. Sufijo sida, significado que mata, ejemplo plaguicida. Y nuevamente está remarcado de color amarillo el sufijo correspondiente. Sufijo or, significado formación de nombres, ejemplo doctor. Sufijo tis, femenino de las palabras terminadas en dor y tor, ejemplo actriz. Sufijo paro, significado que engendra, ejemplo ovíparo. Sufijo boro, significado comer, ejemplo herbívoro. Para finalizar, debemos mencionar que existe una infinidad de prefijos y sufijos, tanto griegos como latinos, y solamente retomamos algunos quizá de los más comunes, y sobre todo que nosotros comprendamos cómo esos prefijos y sufijos le dan un giro al significado de la palabra en cuestión o en turno. Entonces, eso sería todo. Gracias por su atención. Saludos.